Lecciones para Vivir. Bienvenidos hermanos a su programa Lecciones para Vivir. Gracias por haber elegido escuchar nuestros comentarios de la lección. Samuel, ¿quieres darnos el título de esta lección? Dinos además cuál es el propósito de este estudio. ¿Qué tal, Obed? El título de la lección es El perfeccionamiento de nuestra fe. Y me parece un interesante tópico, ya que Martín Lutero descubrió que el justo por la fe vivirá. El propósito de la lección es recordarnos que Jesús es el consumador de nuestra fe y que las pruebas que nos llegan son herramientas que Él usa para aumentar y purificar nuestra fe. Bienvenidos, hermanos. Estoy seguro que esta lección aumentará nuestro deseo de perfeccionar nuestra fe. Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de hoy. Te agradecemos, oh Dios, nuevamente por las grandes bendiciones que nos proporcionas. Y al estudiar esta lección, queremos que estés en nuestro medio. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. El enviar una carta por correo es un ejercicio de fe. Si le escribo a un amigo lejano, no le puedo dar la carta yo mismo. Necesito la ayuda del servicio postal. Pero para que puedan entregar mi carta, tengo que depositarla en el correo. No me puedo quedar con ella. La tengo que colocar en el buzón y soltarla. Luego debo confiar en que el servicio postal se hará cargo de mi carta hasta entregársela a mi amigo. Yo no puedo ver todo el proceso, pero mi fe en el servicio postal me dice que mi carta estará segura con ellos. Asimismo, cuando enfrentamos un problema difícil que no podemos resolver, echamos mano de nuestra fe. Sabemos que necesitamos de la ayuda divina. Primero vamos a Dios en oración y le entregamos nuestro problema, pero debemos soltarlo, confiando en que Él lo resolverá a su manera. Aunque no podemos ver cómo lo hace, nuestra fe en Dios nos dice que la situación está segura en sus manos. Samuel, conocemos la definición de fe, pero ¿qué es en sí fe? ¿Cómo podemos perfeccionar nuestra fe? Sí, Obed. Pablo define la fe en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cada vez que confiamos en Dios y experimentamos su ayuda, nuestra fe se va perfeccionando. Dios puede transformar los problemas en oportunidades. En su sermón Desarrollando una fe duradera, Mark Thornton dice: fe es creer que Dios puede crear algo bueno de mis peores circunstancias. Fe es confiar en que Dios controla el futuro y que sus planes para mí son los mejores porque me ama. Fe es confiar en que Dios suplirá todas mis necesidades. Fe es escoger obedecer a Dios aunque no entienda sus razones. Mira, Obed, la mejor manera de perfeccionar un deporte no es leer cómo hacerlo ni recibir instrucciones. Lo mejor es ver a alguien que lo sabe hacer e imitar a esa persona. Lo mismo es con la fe. Lo más eficaz es ser aprendiz, o sea, observar a alguien que tiene una gran fe e imitarle. Por eso Pablo nos da una lista de personajes de fe en Hebreos 11, y bien haríamos en conocerlos e imitarlos. Tienes razón, Samuel. Durante 10 años, Roberto y María Moffat trabajaron en lo que hoy es Botswana, sin que tuvieran un solo converso. La Junta de la Misión ya no quería que continuaran allí, pero la idea de dejar su campo misionero llenaba de tristeza el corazón de los Moffat, porque sabía que algún día algunas personas aceptarían a Jesús. Un día una amiga de Inglaterra les dijo que quería hacerles un regalo y les preguntó qué cosas les gustaría. Llena de fe, la señora Moffat contestó: quisiéramos un juego de comunión para la Santa Cena. Estoy segura que pronto nos hará falta. Dios honró su fe y pronto un grupo de 6 personas se reunió para formar parte de la primera iglesia cristiana en ese lugar. El juego para la Santa Cena, que venía desde Inglaterra, fue dilatado en el correo, pero el día antes de la primera celebración de la Cena del Señor les llegó.
La fe de los esposos Moffat nunca murió y Dios la premió. Esta primera sección se titula La fe perdura. Samuel, ¿cómo podemos conservar nuestra fe a pesar de las pruebas? Bien, veamos. Cuando vienen pruebas podemos responder en una de dos formas. Podemos renegar y desanimarnos y permitir que muera nuestra fe, o podemos aferrarnos a nuestro Dios, confiar en Él y regocijarnos en las pruebas porque dice Santiago en el capítulo 1, verso 3, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, podemos ir perfeccionando nuestra fe y así la conservamos. Había un agricultor en Idaho que cosechaba papas. Para que las papas generen el mejor precio, deben separarse por tamaño, grandes, medianas y pequeñas. Todos los agricultores las separaban, menos uno. Sin embargo, él siempre obtenía el mejor precio por sus papas. Un vecino por fin le preguntó su secreto y él contestó: "Oh, es muy sencillo. Cargo la carreta con toda clase de papas. Tomo el camino que va al pueblo que tiene más hoyos. Durante el viaje de 8 millas, con tanto brinco, las papas pequeñas caen hacia el fondo, las papas medianas quedan en medio y las papas grandes se mantienen encima". ¿Sabes, Obed? Esto no sucede solo con papas, es la ley de la vida. Las papas grandes permanecen encima en las carreteras difíciles, así como las personas de fe se concentran hacia arriba en momentos de prueba. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? Cuando aprovechamos las dificultades para perfeccionar nuestra fe. Samuel, dijo Santiago en el capítulo 1, verso 2, hermanos míos, temed por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo podemos aprender a regocijarnos en las pruebas y por qué debemos regocijarnos? Bien, el apóstol Pedro también nos insta a alegrarnos en las pruebas y lo mismo dijo Jesús en Mateo 5, 11 y 12. La pregunta es, ¿por qué debemos regocijarnos en las pruebas? Primero, porque como dice Santiago, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Segundo, dijo Jesús, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando se trata de aflicciones por nuestra fe, recibiremos una gran recompensa. Tercero, para que sometida a prueba vuestra fe sea perfeccionada. Cuarto, las pruebas nos hacen participantes de los padecimientos de Cristo. Santiago 1:4 agrega: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Noten la secuencia: fe, prueba, paciencia, perfección. Santiago comienza con la fe porque es el fundamento de toda experiencia cristiana verdadera. Luego dice que necesitamos las pruebas para verificar si nuestra fe es genuina. Por último, Santiago afirma que la meta de Dios para nosotros es que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra perfectos, teleios, significa madurez espiritual, mientras cabales o lócleros se refiere a estar completos totalmente. En verdad, podemos llegar a ser mucho más en el Señor si morimos al yo y le permitimos hacer su obra en nosotros. En una ocasión bastante difícil, Hudson Taylor le escribió a su esposa desde la misión de China, diciendo: tenemos 25 centavos y todas las promesas de Dios. Esa es una fe positiva. Solo por fe nos podemos regocijar en las pruebas en lugar de amargarnos por ellas. Gracias, Samuel. Se dice que en el noreste de Estados Unidos hay una montaña que parece el rostro de un hombre. La llaman el viejo hombre de la montaña. Se recuerdan que un hombre que vivía por allí pasaba mucho tiempo contemplando el rostro de la montaña. De hecho, lo contempló tanto que eventualmente se llegó a parecer al viejo hombre de la montaña. Si es cierto o no, yo no sé. Pero lo que sí es cierto es que al contemplar somos transformados. Dios desea que seamos perfectos y solo contemplando a Jesús podemos adquirir esa perfección. Mientras más tiempo pasemos contemplando a Jesús, más parecidos a Él nos verán los demás. Esta sección se titula Perfección. Samuel, ¿qué actitud debemos tener hacia la perfección como cristianos adventistas? ¿De dónde viene la perfecta fe? Bueno, Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Pablo dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Y en Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esta debe ser nuestra actitud, tener como blanco la perfección de Cristo, un carácter semejante al de Él. Sin embargo, Pablo dice que no ha alcanzado la perfección, sino que lucha por alcanzarla. Así se sentirá todo verdadero cristiano, no importa cuánto hayamos avanzado en la vida cristiana, nunca sentiremos que ya llegamos. Porque mientras más nos acerquemos a Jesús, notaremos cuánto aún nos falta para parecernos a Él. El deber cristiano es proseguir siempre en la carrera cristiana. Ahora a ver, ¿de dónde viene la perfecta fe? Pues dice Pablo en Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el estudio de la Biblia, y en Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿De quién está hablando Santiago aquí, Obed? ¿De Abraham? Lo dice Santiago en el versículo 21 del capítulo 2. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Correcto. Aquí Santiago está diciendo que la fe es perfeccionada por las obras. ¿Y qué es más importante, Samuel? ¿Las obras o la fe? Bien, veamos Pablo lo que dice en Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero Santiago enseña que por las obras se perfecciona la fe. ¿Quién tiene razón? Ambos. Depende si estamos hablando antes o después de la salvación. Inicialmente la fe nos salva, y como hijos de Dios que hemos sido salvos mostramos nuestra fe por nuestras obras. Lo dice Santiago en el capítulo 2, versículo 18. Yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe es necesaria para agradar a Dios y recibir la salvación. La fe nos convierte en hijos de Dios, y como hijos de Dios obramos para agradar a nuestro Padre. Gracias, Samuel. Ron enseñaba una clase de adolescentes que tenían impedimento mental. Se concentró en sus habilidades en lugar de sus impedimentos y logró mucho con ellos. Aprendieron a jugar ajedrez, a restaurar muebles y a reparar aparatos eléctricos. Lo más importante es que les enseñó a confiar en ellos mismos. Roberto demostró haber aprendido bien esa última lección, la de confiar en sí mismo. Un día trajo un tostador roto para repararlo. Llevaba el tostador bajo su brazo y media barra de pan en la mano para tostarlo. Interesante, ¿no le creen? Confiaba en que lo podían reparar. Esta sección se titula Pedir con fe. Samuel, ¿qué es lo que nos insta Santiago a pedir con fe? Sí, Obed. Veamos esto en Santiago 1:5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando nada. Santiago nos insta a pedir sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Se cuenta que un hombre fue acusado de asesinato. El juez era enemigo del acusado, pero para darle impresión de ser imparcial, dijo al pueblo que dejaría que el mismo acusado decidiera su suerte, eligiendo entre dos papeles en los que escribiría en uno culpable y en el otro inocente. Los dobló y le dio a escoger uno. El acusado eligió un papel y se lo comió. La única forma de saber cuál había elegido era abrir el otro papel. Vieron que estaba escrita la palabra culpable, y el juez se vio obligado de muy mala gana a dejar libre al acusado. Lo que no sabía el pueblo era que el juez había escrito culpable en ambos papeles. ¿Cómo actuó el acusado? ¿Fue listo o sabio al actuar así? Podemos decir que fue astuto, fue hábil, fue listo, pero no fue sabio en el sentido bíblico. En el mundo abunda la astucia, pero la sabiduría es escasa. La Biblia define sabiduría como el temor de Jehová, de acuerdo a Salmos y Proverbios, porque Jehová da la sabiduría. En wikicristiano.org dice, la sabiduría es una función de la mente educada, que los escritores bíblicos afirman que proviene del Señor y la relacionan con la obediencia a los mandamientos de Dios. La raíz hebrea de la palabra sabiduría, hakam, significa saber separar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto.
Una persona con sabiduría tiene la capacidad de diferenciar entre lo santo y lo profano, lo puro y lo inmoral, lo honesto y lo deshonesto. Es saber hacer las cosas de acuerdo a los mandamientos de Dios y a las leyes establecidas por las autoridades. Samuel, ¿por qué a veces es tan difícil pedir con fe? Es muy cierto, a veces nos resulta difícil tener fe. Cuando nos sentimos desanimados es difícil pedir con fe. Quizás alguien nos ha confrontado injustamente o alguien ha levantado una acusación falsa de nosotros o somos víctimas de algún chisme. Todo esto puede desanimarnos y desalentar nuestra fe. Hermanos, no somos únicos. A través de la Biblia vemos que grandes hombres de Dios también se desalentaron a veces. Y algunos hasta dudaron de la presencia de Dios. Por ejemplo, Job, quien llegó a pensar que él no merecía lo que había acontecido y que Dios no lo estaba tratando justamente. David preguntó, ¿por qué me has desechado? Jeremías pregunta, ¿por qué prosperan los impíos y viven en paz los traidores? Habacuc exclamó, Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? Especialmente notable es el caso de Elías, quien perdió su fe en un tiempo récord. Desde una gran fe en el Monte Carmelo pasó a una tremenda duda cuando Jezabel lo amenazó. Pero Dios no lo abandonó y pasó la prueba. Es fácil decir tengo mucha fe cuando las cosas van bien. Es cuando nos llega una tragedia o una super prueba cuando nos falla la fe. Es en estos momentos de prueba cuando debemos echar mano de la oración y pedir aumenta nuestra fe. Pues como dice Job en 22:10, me probará y saldré como oro. Hermanos, cada vez que ejercitamos nuestra fe se fortalece. Gracias, Samuel. ¿Han escuchado la historia del hombre que no decidía nada sin echar un volado? Cuando tenía que decidir, escuchaba sugerencias, leía libros, oraba, pero al final de cuentas echaba una moneda al aire para decidir. Un día un amigo le dijo, ¿por qué dejas todo a la suerte? ¿Por qué no dejas la moneda a un lado y haces tus propias decisiones? El hombre contestó, está bien, echa esta moneda al aire. Si cae sol, no dejaré mis decisiones a la suerte. Pero si cae águila, volveré a echar la moneda al aire. El amigo echó la moneda al aire y cayó sol. Bueno, le dijo, ya no estará echando volados. El hombre le dijo, estás equivocado. He estado usando esta moneda por años. Mírala bien. Ambos lados son sol. Lo que parecería decisiones al azar eran realmente decisiones deliberadas. A menos que ustedes tengan una moneda de ambos lados iguales, hay dos lados para todos. Esa sección se llama el otro lado de la moneda o al otro lado de la fe. Samuel, ¿a qué se refiere esta sección? Veamos el texto. Dice Santiago 1:6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La fe es un lado de la moneda y la duda es el otro lado. Pero Dios no quiere que echemos la moneda al aire. Él quiere que nuestras decisiones sean deliberadas, escogidas por nosotros, no por el azar. Dice Elena White en el libro Educación, página 247, tener fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y que sabe mejor qué es lo que nos conviene. La verdadera fe es la que confía en Dios. El creyente descansa en la seguridad de que Dios suplirá sus necesidades de manera en que Dios lo considere mejor. Un padre amante no da a su hijito todo lo que le pide. Dice un proverbio danés, da a un cochino cuando resuella y a un niño cuando llora, y tendrás un buen cochino y un niño malo. Dios está creando hijos, no cochinos. Por eso no nos da todo lo que le pedimos, pero no por eso ha de disminuir nuestra fe. El otro lado de la moneda es la duda. La persona que duda es como una onda que no tiene estabilidad propia, sino que es arrastrada por el viento, ya sea las circunstancias o las demás personas. Santiago dice que el que duda no espere respuesta. El comentario bíblico adventista, tomo 7, página 523, dice,
Dios tiene que demorar las respuestas a nuestros pedidos hasta que estemos listos a ser movidos por fe, sin vacilaciones. Las bendiciones especiales que podían haber recibido si hubiesen pedido con fe les son negadas debido a su confianza vacilante. Samuel, ¿qué quiere decir el hombre de doble ánimo? Además, ¿cómo dijo Jesús que debe ser nuestra fe? Mira lo que dijo en Lucas 17:6. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a ese sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y la viejecita que estaba cansada de ver la montaña detrás de su casa oró esa noche, Dios, que por favor mañana ya no esté ese monte ahí. Y a la mañana siguiente, cuando se levantó y lo vio, dijo, yo sabía que todavía iba a estar ahí. En primer lugar, ella no tenía esa clase de fe. Pero en segundo lugar, Dios no va a responder oraciones solo para cumplir un capricho. Lo que Dios desea desarrollar en nosotros es fe, no presunción. Dios desea que nuestra fe sea viva y que vaya creciendo. Esto sucede solo cuando ejercitamos nuestra fe y confiamos en Dios en toda circunstancia. En cuanto al hombre de doble ánimo, Santiago se refiere a la persona vacilante de Santiago 1:6. Dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 523. Su mente se encuentra dividida entre la atracción de los placeres terrenales y el deseo de ser completamente fiel a Dios. Vacila entre la fe y la incredulidad. Esas personas hacen un daño a los demás, especialmente a los jóvenes de nuestra iglesia, quienes les llaman hipócritas. Pues si preguntamos a los adolescentes por qué hay tantos que dejan la iglesia, muchos responden, porque ahí hay mucha gente hipócrita. El Comentario Bíblico Adventista dice en la misma cita, el tener un solo propósito fijo en Dios, o sea, no ser de dos caras, es imprescindible para el éxito espiritual del cristiano. Gracias, Samuel. Un joven rico cansado de la vida pensó que no valía la pena. Iba rumbo al río para quitarse la vida. En el camino un niño pordiosero le pidió monedas para comprar pan. Viéndolo tan hambriento, sintió lástima de él y se dijo, veré que este niño coma por lo menos una buena comida en su vida y después moriré. Lo llevó a un buen restaurante y le ordenó un banquete. Al verlo comer con tanto entusiasmo, el joven se sintió gozoso y pensó que si se suicidaba, el niño pronto sentiría hambre otra vez. Decidió hacerse cargo de que el niño nunca más pasaría hambre. El joven encontró felicidad, pues tenía algo por lo cual vivir, ayudar a un ser humano. Hermanos, la felicidad no está en las riquezas, sino en servir. Esta sección se titula El rico y el pobre. Samuel, ¿cuál es el mensaje de Santiago? ¿Cómo difiere con el de Jesús? Primero te contesto la segunda pregunta. El mensaje de Santiago y el de Jesús no son distintos. Lo mismo que enseñó Jesús en cuanto a los ricos, lo afirma Santiago. En Santiago 1, 9 y 10 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. En el siglo I era común para los ricos que aceptaban a Cristo perder sus bienes. En Lucas 8:14 Jesús habla de los ricos ahogados por sus riquezas. La semilla que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Y en Mateo 25 Jesús presenta el juicio de las naciones y dice que entrarán al reino los que hicieron bien al prójimo, pues es como si se lo hubiesen hecho a él. Dice Santiago 2:15 y 16, que si un hermano necesita ropa y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y en Lucas 10 Jesús cuenta la historia del buen samaritano instándonos a ayudar al prójimo. Y en Santiago 5 del 1 al 4 dice que los ricos llorarán al perderlo todo, por no haber sido justos con sus empleados y de haberse aprovechado de los pobres. Y Lucas 12 del 16 al 21 Jesús cuenta la parábola del hombre avaro que no dio a sus prójimos, sino que todo lo guardó para sí.
Dijo Jesús en el versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de qué será? ¿Qué enseñan todos estos textos, Obed? Aquí se reconoce la tentación de los ricos que mientras más tienen, más quieren y menos dispuestos están de ayudar al prójimo. Exacto. Recordemos, hermanos, que tener dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. En esta sección, Santiago está hablando de dos pruebas en particular, la de la pobreza y la de la riqueza. El comentario bíblico adventista, tomo 7, página 523, dice: al comenzar este tema con el término hermano, lo hace con el fin de destacar la fraternidad que une a ricos y pobres en la comunidad cristiana. En la iglesia primitiva existían ambas clases y se mantenían unidas al voltear los valores del mundo. El que se hace humilde será ensalzado. Al final de cuentas, no importa si somos ricos o pobres, el cristiano encontrará su mayor motivo de gozo en el servicio a Dios y al prójimo. Gracias, Samuel. Haz un resumen de esta lección, por favor. Con mucho gusto. Tengo 5 puntos. Primero, para desarrollar una fe que perdura, hemos de creer que Dios puede crear algo bueno de nuestras peores circunstancias y permitir que Él tome control de la situación. Segundo, la perfección de nuestra fe viene cuando nos regocijamos en las pruebas y adquirimos la paciencia que obra la perfección. Tercero, sabiduría es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y Santiago nos insta a que pidamos a Dios esta cualidad, pero que pidamos con fe para recibir respuesta a nuestra petición. Cuarto, el otro lado de la moneda es la duda. Y el que duda es como una onda que no tiene estabilidad propia, sino que es arrastrada por el viento. Santiago dice que el que duda no espere respuesta. Quinto, y por último, Santiago desea que los cristianos, tanto ricos como los pobres, seamos humildes. Delante de Dios lo único que vale es el servicio desinteresado por Dios y por nuestro prójimo. Hermanos, gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fe es escoger obedecer a Dios aunque no entienda sus razones. Mira, Obed, la mejor manera de perfeccionar un deporte no es leer cómo hacerlo ni recibir instrucciones. Lo mejor es ver a alguien que lo sabe hacer e imitar a esa persona. Lo mismo es con la fe. Lo más eficaz es ser aprendiz, o sea, observar a alguien que tiene una gran fe e imitarle. Por eso Pablo nos da una lista de personajes de fe en Hebreos 11. Y bien haríamos en conocerlos e imitarlos. Tienes razón, Samuel. Durante 10 años, Roberto y María Moffat trabajaron en lo que hoy es Botswana, sin que tuvieran un solo converso. La Junta de la Misión ya no quería que continuaran allí, pero la idea de dejar su campo misionero llenaba de tristeza el corazón de los Moffat, porque sabía que algún día algunas personas aceptarían a Jesús. Un día una amiga de Inglaterra les dijo que quería hacerles un regalo y les preguntó qué cosas. Para vivir. Bienvenidos, hermanos, a su programa Lecciones para Vivir. Gracias por haber elegido escuchar nuestros comentarios de la lección. Samuel, ¿quieres darnos el título de esa lección? Dinos además cuál es el propósito de este estudio. ¿Qué tal, Obed? El título de la lección es El perfeccionamiento de nuestra fe. Y me parece un interesante tópico, ya que Martín Lutero descubrió que el justo por la fe vivirá. El propósito de la lección es recordarnos que Jesús es el consumador de nuestra fe y que las pruebas que nos llegan son herramientas que Él usa para aumentar y purificar nuestra fe. Bienvenidos, hermanos. Estoy seguro que esta lección aumentará nuestro deseo de perfeccionar nuestra fe. Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de hoy. Te agradecemos, oh Dios, nuevamente por las grandes bendiciones que nos proporcionas. Y al estudiar esta lección, queremos que estés en nuestro medio. Tenemos nuestro problema, pero debemos soltarlo, confiando en que Él lo resolverá a su manera. Aunque no podemos ver cómo lo hace,
Nuestra fe en Dios nos dice que la situación está segura en sus manos. Samuel, conocemos la definición de fe, pero ¿qué es en sí fe? ¿Cómo podemos perfeccionar nuestra fe? Sí, Obed. Pablo define la fe en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cada vez que confiamos en Dios y experimentamos su ayuda, nuestra fe se va perfeccionando. Dios puede transformar los problemas en oportunidades. En su sermón Desarrollando una fe duradera, Mark Thornton dice: fe es creer que Dios puede crear algo bueno de mis peores circunstancias. Fe es confiar en que Dios controla el futuro y que sus planes para mí son los mejores porque me ama. Fe es confiar en que Dios suplirá todas mis necesidades. ¿Les gustaría? Llena de fe, la señora Moffat contestó: quisiéramos un juego de comunión para la Santa Cena. Estoy segura que pronto nos hará falta. Dios honró su fe. Y pronto un grupo de 6 personas se reunió para formar parte de la primera iglesia cristiana en ese lugar. El juego para la Santa Cena, que venía desde Inglaterra, fue dilatado en el correo, pero el día antes de la primera celebración de la Cena del Señor, les llegó. La fe de los esposos Moffat nunca murió y Dios la premió. Esta primera sección se titula La fe perdura. Samuel, ¿cómo podemos conservar nuestra fe a pesar de las pruebas? Bien, veamos. Cuando vienen pruebas podemos responder en una de dos formas. Podemos renegar y desanimarnos y permitir que muera nuestra fe, o podemos aferrarnos a nuestro Dios. Agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. El enviar una carta por correo es un ejercicio de fe. Si le escribo a un amigo lejano, no le puedo dar la carta yo mismo. Necesito la ayuda del servicio postal. Pero para que puedan entregar mi carta, tengo que depositarla en el correo. No me puedo quedar con ella. La tengo que colocar en el buzón y soltarla. Luego debo confiar en que el servicio postal se hará cargo de mi carta hasta entregársela a mi amigo. Yo no puedo ver todo el proceso, pero mi fe en el servicio postal me dice que mi carta estará segura con ellos. Asimismo, cuando enfrentamos un problema difícil que no podemos resolver, echamos mano de nuestra fe. Sabemos que necesitamos de la ayuda divina. Primero vamos a Dios en oración y le entregamos